Masejet Sotá, Daf Tetzain Amud Aleph 16a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Makoma Yasham Amá Bejule. Nosotros mencionamos anteriormente que parte del proceso de la sotá es que el Cohen traía un frasco de barro, dentro del frasco había agua y dentro del agua el Cohen echaba tierra, polvo de tierra. ¿De dónde sacaba ese polvo de tierra? Normalmente cuando uno entraba al Bet Hamikdash, del lado derecho había una losa que medía una amá por una amá, o sea medio metro por medio metro, se levantaba esa losa y de ahí se sacaba la tierra para echarla dentro del agua. La Gemara a continuación nos analiza de dónde se puede traer esta tierra. ¿De qué lugares se puede? ¿Nada más del piso del Mishkan? Del piso del área del Mishkan, o inclusive desde fuera se puede traer y echarla dentro del agua. Vamos a ver la Gemara. Tanu Rabbanan, umineafar asher yihiye, yachol yetaken mi bachutz v'yachnis, Talmud lomar bekarka Mishkan. Y bekarka Mishkan yachol yachpor bekardumot, Talmud lomar asher yihiye, akeitzad yesham have, en sham ten sham. Dice la baraita lo siguiente. El versículo que nos habla sobre la tierra que es necesaria colocarla dentro del agua nos dice así: Uminafar asheriyeh bekarka mishkan y kaja Cohen. Y la Gemara y la Baraita dice así: si el pasuk no hubiese dicho solamente Uminafar asheriyeh y kaja Cohen, hubiese entendido que se refiere de la tierra que haya, el Cohen tomará. No especifica dónde tiene que ser la tierra. Hubiese dicho que inclusive se agarra tierra de fuera y el hecho que la trajo dentro del Mishkan suficiente, el hecho que entró dentro del área del Mishkan suficiente y puede servir para eso. Sin embargo, el versículo no dice solo Minafar Asher Yihye, sino también dice las palabras Bekarka Mishkan, del piso del Mishkan, para enseñarte aparentemente que tiene que ser tierra del piso. Por otro lado, si te hubiese dicho nada más las palabras Umin ayafar bekarka mishkan y kaja Cohen y no te hubiese dicho las palabras asher yihye, uno hubiese pensado que nada más del piso del Mishkan se puede agarrar la tierra. E inclusive en un caso que la tierra del piso del Mishkan está dura y para poder sacarla necesitas palas, no está cómoda para sacar, necesitas palas y hachas y diferentes utensilios para poder suavizarla y agarrar, aún así tienes que agarrar de ahí. Por eso nos dice la Torah también asher yihye, para enseñarnos que también puedes traer de fuera en caso que está muy dura la tierra del piso del Mishkan. Eso sí, cuando traes de fuera, no nada más traes de fuera y la echas a la de agua, sino la traes de fuera, la dejas en el piso del Mishkan y después la echas en el agua. Pero todavía no me cuadra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Traer de fuera, la dejar en el piso del Mishkan y después la agarras? ¿O tienes que agarrar del piso del Mishkan? Dice la Gemara, según esta baraita, lo que opina esta baraita es lo siguiente: Yesham have, en sham ten sham. Si es posible agarrar del piso del Mishkan, agarra de ahí. O sea, si está suave la tierra y puedes agarrar, agarra de ahí. Y si no está suave y tienes que con palas hacer y suavizar la tierra, ahí puedes traer de fuera, pero eso sí no la metes directo al agua. O sea, no apenas entra al área del Mishkan, la metas al agua, sino la colocas en el piso del Mishkan y luego la echas en el agua. Así opina esta baraita. Entonces, nuevamente repito, esta baraita opina que lo ideal es lejatejilá, es agarrar la tierra del piso del Mishkan, y si está complicada porque la tierra del piso del Mishkan está dura, entonces en este caso puedes traer de afuera, pero ahí no la metes y de inmediato al agua, sino la metes adentro del área del Mishkan, la colocas en el piso del Mishkan y luego la pasas al agua de la sotá. Así opina esta baraita. Sin embargo, la Gemara trae ahorita una segunda baraita, que en ella vemos una opinión que discute y no opina así. Vamos a ver. Tania Ida, Jumine afar asher yihye, vegomer melameche ayam etaken mi bachutz umachnis. Bekarka Mishkan, y si Ben Yehuda omer lehavi karka shilo no vegimon ubetolamim. Explico esta primera parte de la baraita. Esta baraita nos dice así: el versículo dice uminafar asher yihye. Esto te viene a enseñar que la tierra para este agua se puede agarrar inclusive de afuera sin problema, puede agarrarla de afuera y no es necesario que la ponga en el piso, sino simplemente la trae de afuera. El hecho que ya entró al área del Mishkan, aunque no la colocó en el piso, puede venir sin problema y echarla directamente al agua, no como la baraita anterior. ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar la segunda parte del versículo Bekarka Mishkan, del piso del Mishkan? ¿Qué nos viene a enseñar? Dice Isi Ben Yehuda, ¿sí? Nos viene a enseñar así, un Tana Isi Ben Yehuda viene y nos dice, eso nos viene a enseñar otra cosa, no que tiene que la tierra de fuera, si la traes tienes que colocarla en el piso para después ponerla en el agua. No, nos viene a enseñar otra cosa completamente. ¿Qué nos viene a enseñar? Uno hubiese pensado, dice Isi Ben Yehuda, de que todo el proceso de la sotá aplica nada más en el Mishkan, en el tabernáculo, cuando estaba en el Midbar, cuando estaba en el desierto.
Pero cuando fue posteriormente en Shiloh o en Nov o en Givón y en el Bet Olamim es el Bet Hamikdash, que eventualmente se convirtió el Mishkan en el templo, ¿sí? Ya no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque puede ser que únicamente aplica en el Mishkan del Midbar, que era algo provisional, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Shiloh, que el Mishkan no estaba hecho de algo que se construía y se desmontaba, sino estaba hecho de piedras, algo fijo, y adicionalmente el Bet Hamikdash, que es también muy fijo, hubiésemos dicho que no. Igualmente hubiésemos dicho también en Nov y en Givón. En Nov y en Givón hubiésemos dicho que aunque era similar al del desierto, que se desmontaba y no era fijo, pero tenía una diferencia, que el Aarón no se encontraba allá adentro. En Nov y en Shiloh, en Nov y en Givón no se encontraba el Aarón, el arca adentro. Entonces puede ser que todo lo que aplica, básicamente puede ser, hubiésemos dicho, dice Isi Ben Yehuda, todo lo que es, podemos haber dicho, que todo lo que decimos que aplica el proceso de una sotá, shkat sotá, es únicamente en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, que era algo provisional, se construía y se destruía, y había Aarón siempre adentro. Pero cuando no se cumplen estas dos condiciones, como por ejemplo en Shiloh, Nov, Givón y Bet Hamikdash, que son o cosas fijas o que no había Aarón, parte de ellos no había Aarón y parte es cosas fijas, el Bet Hamikdash y Shiloh es fijo, y lo que es Nov y Givón, aunque eran provisional, pero no había Aarón, puede ser que ahí no aplica el proceso de Ashkat Sotá. Por eso necesitamos el versículo que nos diga Bekarka Mishkan, para enseñarte que en cualquier carca, en cualquier tierra donde esté el Mishkan, en cualquier lugar que esté el Mishkan, sea fijo o no sea fijo, hay Aarón o no hay Aarón, aplica el proceso del Ashkat Sotá. Así opina Isi Ben Yehuda. Significa, repito otra vez, que Isi Ben Yehuda dice que la tierra se puede traer, Uminafara Sheriye, se puede traer de fuera y no necesita ponerla en el piso, directo al agua. Y lo que te viene a decir las palabras de Karka Mishkan, que la primera baraita aprendió, que te viene a decir que si lo traes de afuera porque no te encuentras adentro, tienes que colocarlo dentro en el piso por lo menos, no, te viene a enseñar otra cosa, dice Ben Yehuda. Te viene a enseñar que el proceso de la sotá no nada más aplica en el tabernáculo del Midbar, del desierto, sino también en el tabernáculo de Shiloh, de Nov, de Gidón y del Bet Hamikdash. Así dice Isi Ben Yehuda, discute con la primera baraita. Sin embargo, sigue diciendo la segunda parte de esta segunda baraita. Isi Ben Menahem Omer, enot tzarich, umat umakala lo halak kakatuv, betumat eshetish hamura lo kol shiken, imken matalmud nomar bekarka mishkan, shleavi mitoch kupato. Sin embargo, Isi Ben Menahem viene y dice, no es necesario la palabra bekarka mishkan para decirte que el proceso de la sotá aplica no nada más en el tabernáculo del desierto, sino también en Shiloh, Nov, Givón y en el Bet Hamikdash. No es necesario eso, porque lo aprendemos de kol shiken. Si la prohibición, una persona que está tamé, no puede entrar al Mishkan en el Midbar, al Mishkan en el desierto. Y esta prohibición aplica también en Shiloh, también en No, también en Givón y también en el Bet Hamikdash. Si esta prohibición, que es una tumá del cuerpo, es una tumá light, ¿sí? Aplica en todos los tabernáculos, en el Bet Hamikdash también, en Shiloh, en No, en todo. Kol Shiken, que el proceso de sotá, que es una prohibición, una tumá muy grave, muy contundente, una shetish, una mujer casada que se fue con un segundo hombre, que es una impureza mucho mayor. Kol Shiken, que va a aplicar en todos los Mishkan, en todos los Bet Hamikdash, en Shiloh, en No, Givón y Bet Olamim. Por lo tanto, no es necesaria la palabra Bekarka Mishkan para enseñarte eso. Entonces, ¿para qué es la palabra Bekarka Mishkan, según Isi Ben Menahem, la segunda opinión de esta baraita? Para enseñarte como la primera baraita. ¿Qué? Para enseñarte que en verdad uno tiene que traer preferiblemente de la tierra del piso del Mishkan. Si no hay, trae de fuera. Pero también cuando trae de fuera, no lo echa directo al agua, sino trae de fuera, lo coloca en el piso del Mishkan y luego lo coloca en el agua. Entonces, básicamente, esto es una discusión. La primera baraitá y la segunda opinión de la segunda baraitá opinan de que principalmente hay que traer del piso del Mishkan, tierra del piso del Mishkan, y si no hay, puede traer de fuera, pero eso sí, cuando trae de fuera tiene que colocarlo en el piso del Mishkan y luego echarlo al agua. Sin embargo, la primera opinión de la segunda baraita opina que puedes traer de fuera sin problema, sin colocarlo en el piso del Mishkan. Seguimos. Dice la Gemara, Iba eleu, en shamafar, mau sheiten efer. Aliba de Bechamay lo tiba elach, de hambre lo matzinu efer shekaru yafar. כי תיבא אלך חליבה דבית הלל, דאמרי מצינו אפר שקרוי עפר, מאי? אף על גב דאיקרי עפר, הכה בקרקע משכן כתיב, או דילמה, היי בקרקע משכן לכדיסי בן יהודה או לכדיסי בן מנחם ודעתה. La Gemara ahorita tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si no encuentro tierra para colocar en el agua de la sotá? ¿Podría colocar cenizas o no? Aclara la Gemara. Obviamente esta duda no es una opinión de Bet Shammai, porque Bet Shammai dice que no existe que a la ceniza se le llama tierra. No existe que a la ceniza se le llama afar, y por lo tanto, si en la Torah te dice respecto a un proceso de sotá afar, es porque es tierra. Y ceniza no se llama tierra, entonces no hay duda de que ceniza no se puede.
Mi pregunta, dice la Gemara, es una opinión de Betilel, que Betilel opina que cuando está escrito afar, cuando está escrito tierra, sí se puede referir a ceniza. También tierra, cuando la Torah dice tierra, se puede referir a ceniza. Según Betilel es mi duda, si ceniza, si no encuentro tierra, ceniza es válido o no es válido para las aguas de la sota. Y los lados, la explicación de los lados de mi duda es la siguiente, dice la Gemara. Aunque, por un lado podemos decir que aunque según Betilel, si está escrito afar, tierra, se puede referir a ceniza, o se refiere a ceniza normalmente, pero aquí el hecho que está escrito la palabra bekarka mishkan, la misma palabra que mencionamos antes, te viene a insinuar que ¿qué? Bekarka, de la tierra. ¿Por qué te vienen a decir esas dos palabras tan extras? Para enseñarte que ¿qué? De la tierra. O sea que aquí, aunque normalmente afar sí puede ser ceniza, aquí está escrito bekarka mishkan para insinuarte que ¿qué? Que aquí no es válido que sea ceniza. Tiene que ser de la tierra 100%. O podemos decir que esas palabras extras no están extras, porque te vienen a enseñar, ya sea la opinión de Isi Ben Yehuda, que te viene a aplicar, que como mencionamos antes, que Isi Ben Yehuda dice que esas dos palabras te vienen a enseñar que el proceso de la sotá aplica no nada más en el tabernáculo del desierto, sino también en Shiloh, Nov, Givón y el Bet Hamikdash. O te viene a enseñar lo que dice Isi Ben Yehuda, que se puede traer tierra de fuera mientras que lo pongas en el piso del Mishkan. Entonces, si es así, ya sea como Isi Ben Yehuda o ya sea como Isi Ben Menahem, estas palabras bekarka mishkan no están extras. Entonces puede ser que aquí en este caso, aunque está escrito afar, según la opinión de Betilel, puede ser que se refiere que también cenizas va a estar bien. Entonces básicamente la duda de la Gemara es, según Betilel, que cuando está escrito en toda la Torah afar, se refiere también a cenizas. En este caso de Sotá, que está escrito afar, ¿se refiere a cenizas o no? Puede ser que no se refiera a cenizas, ¿por qué? Porque está escrito bekarka mishkan para excluirte las cenizas. O puede ser que bekarka mishkan no es para excluirte las cenizas, sino para enseñarte la regla de Isi Ben Yehuda o Isi Ben Menahem, que son las dos opiniones que mencionamos antes, pero no es para excluirte ceniza. Entonces esa es la duda de la Gemara. Según Betilel, si cenizas son válidas para las aguas de Sotá o no. Dice la Gemara, Tashema. De Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ishmael, Bishlosha mekomot alajá okevet mikra. HaTorah amra be'afar ve'alajá bechol davar. HaTorah amra be'tar ve'alajá bechol davar. HaTorah amra sefer ve'alajá bechol davar. Ve'imita lichshuv nami hay. La primera dice, te voy a tratar de traer una prueba de lo que dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ishmael. Rabbi Yohanan dice en nombre de Rabbi Ishmael lo siguiente. Hay 3 lugares en la Torah que la alajá la Moshe Sinai, o sea, lo que recibió Moshe en el monte de Sinai, arranca lo que está escrito en la Torah. Va en contra y arranca lo que está escrito en la Torah. En 3 lugares nada más, aparentemente. ¿Cuáles son esos 3 lugares? Primer lugar, respecto a Kisui Adam. Hay una mitzvah, cuando uno hace shejitá, un ave o una hayá, hay que hacer Kisui Adam. La sangre cae y después hay que echarle, hay que taparlo con tierra. Está escrito beafar, con tierra. Así está escrito en la Torah, con tierra. Sin embargo, la Halajá Moshe Sinai nos enseña que no nada más con tierra, sino cualquier cosa que causa que crezcan las plantas, también es válido. O sea que la Halajá Moshe Sinai arranca lo que dice la Torah. La Torah dice tierra, y la Halajá Moshe Sinai dice se puede tapar con cualquier polvo que causa que crezcan las plantas, sí, inclusive que no sea tierra. Es un primer lugar. Segundo lugar es respecto a un nazir. Está escrito en la Torah, tarlo y abora rosho. Una de las prohibiciones es que no se puede cortar el cabello, dice la Torah, con navaja. Y la Halajá Moshe Sinai nos dice que no nada más con navaja, sino también con tijeras o con la mano o con cuchillo, también aplica la prohibición. Significa que también arrancamos lo que dice la Torah. La Torah dice que la prohibición es únicamente con navaja. Y la Halajá Moshe Sinai viene y nos dice no nada más con navaja, sino también con otros utensilios. Y tercer lugar es respecto a un acta de divorcio. En la Torah está escrito Bekatabla Sefer Keritut. Sefer significa un documento de pergamino o un documento de pergamino. Y la Halajá Moshe Sinai nos enseñó que se puede hacer el get, se puede hacer el acta de divorcio, no nada más en pergamino, sino en cualquier otra cosa, inclusive en una hoja de un árbol. ¿Sí? Entonces, en esos 3 lugares, la Halajá Moshe Sinai arrancó lo que está escrito en la Torah. Dice, pregunta la Gemara, y si tú me dices, ¿sí?, que cuando está escrito en Sotá Afar, también ceniza se puede, se debería mencionar un cuarto lugar, Sotá, que aunque en la Torah está escrito Afar, que es tierra, vino la Halajá Moshe Sinai y te arrancó eso y te dice no nada más tierra, sino también ceniza. O sea, aparentemente vemos que ceniza no se puede y por ende no arrancó y por eso no se mencionan como una, por eso Rabbi Ishmael nada más cuenta 3 y no cuenta esta cuarta. Así dice la Gemara. Entonces aparentemente tenemos una prueba que efectivamente la ceniza no está permitida para las aguas de la Sotá.
Porque si sí, repito otra vez, porque si sí, pues debería mencionar Rabbi Ishmael un cuarto caso, que la halajá Sinai que te permite ceniza, te arranca lo que está escrito en la Torah, que únicamente tierra. Así la Gemara trata de traer una prueba. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. ¿Por qué? Tana Beshier. Dice la Gemara, en verdad puede ser que la ceniza es válida. Y efectivamente la halajá de la ceniza en Sotá arranca la Torah. ¿Por qué Rabbi Ishmael no numeró esa cuarta? ¿Por qué nada más mencionó 3? Porque mencionó nada más 3 y le faltó una más. No pasa nada, no tiene que mencionar todas. Sin embargo, pregunta la Gemara, Umay Shier de Hay Shier. Dice la Gemara, para yo aceptar esa respuesta, que le faltó la cuarta, que le faltó una, yo te acepto que le faltó una si es que hay una segunda que también le faltó. Pero si nada más falta una, ¿sí? ¿Por qué no la dijo? Yo acepto que numeró nada más 3 y falta una cuando hay una segunda que también le faltó. Pero si nada más faltaba una, que me diga la cuarta para acabar con todos los casos. Entonces, ¿cuál sería el segundo caso que faltó, que omitió, para yo poder recibir esta respuesta, que también este primer caso de Sotá lo omitió? Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, Shier Metzorah. Omitió un segundo caso, aparte del de Sotá, omitió también el caso de Metzorah. ¿Qué está escrito en Metzorah? Fijémonos bien, de Tania, Ve'haya bayom hashevi'i egalach et kol searo, kalal, et rosho ve't zekano ve't gabot enav, parat, ve't kol searo yegaleach, hazar ve'halal, klal uprat uchlal, y atanan ela que en haperat. Maprat meforash memakom kinu sear venir'e, afkol makom kinu sear venir'e. Marabi, rabbi sear araglaim, umamiet miet de betashechi, udejule gufe. Está escrito en la Baraitá, que acabamos de leer lo siguiente. Vamos a explicar esta parte, después seguimos. Respecto a un metzorah, respecto a una persona que le salió lepra. En el proceso de su purificación tiene que pasar por 2 rasuradas de pelo. La primera y la segunda. Respecto a la segunda, la Torah nos dice, klal uprat uklal. Nos generaliza, nos especifica y luego nos vuelve a generalizar. Escuchen el versículo completo. Ve'haya bayom hashevi'i yegalachet kol searo. En la segunda, sobre la segunda nos dice que debe rasurarse todo el pelo de su cuerpo. Luego nos especifica Roshos de Cano y Gapotenav, el pelo de la cabeza, de la barba y de sus cejas. Y luego nos vuelve a generalizar Bet Kol Segaroy y Galeach. Y todo el pelo lo debe rasurar. La regla es que cuando es generalizado, especificado y luego generalizado, es Klal Uprat Uklal, una de las midot de Rabbi Ishmael, como ya vimos anteriormente en el masejet anterior, Klal Uprat Uklal, E Atadan Elaken Perat. Para tú incluir, tienes que incluir, o sea, lo que se debe cortar es lo que está mencionado en la parte específica. En este caso de Metzorah, lo que se debe rasurar, en la segunda rasurada, es lo que está escrito en la parte específica y se añade lo que tiene las características similares a eso específico. ¿Cuáles son las características similares a las cosas específicas? ¿Cuáles son las cosas específicas, como mencionamos? El pelo de la cabeza, el pelo de la barba y el pelo de las cejas. Las características de estos pelos es de que está acumulado, hay mucho pelo en ese lugar, en la cabeza, en la barba y en las cejas, hay mucho acumulado. Y 2, que es visible, es notable, ¿sí? Es visible, no está escondido, no está dentro de algo. Por eso, cualquier otra cosa que sea similar con estas características, cualquier otro pelo del cuerpo que tenga estas características, se incluye en el deber de cortarlo en el Metzorah. ¿Qué se va a incluir entonces? Básicamente, el pelo del lugar íntimo, que hay mucho pelo acumulado y es visible, en caso que no hay ropa es visible. Entonces tiene esas 2 características, por lo tanto está incluido que el Metzorah debe rasurarse ese pelo también. ¿Y qué se excluye? Se excluye el pelo de las axilas, que aunque está acumulado no es visible, porque normalmente las manos están abajo y no se ve. Y el pelo de las manos, ¿sí? El pelo de las manos y los pies, que aunque hay pelos y es visible, pero no está muy acumulado como el pelo de la cabeza y de la barba y de las cejas. Por lo tanto, eso también se va a excluir y no es necesario cortar. O sea que según esta baraitá que acabamos de decir, el Metzorah en la segunda rasurada debe de cortarse únicamente por Klal Uprat Uklal. Aprendemos que debe de cortarse el pelo únicamente de la cabeza, de la barba y de las cejas, y añadimos también del lugar íntimo. Y excluimos, no se debe cortar el pelo de las axilas y de las manos y las piernas. Así vemos en esta baraitá que está escrito en la Torah según la derashá de Klal Uprat Uklal. Sin embargo, Veilgeta megaleach kitlat detnan Balo leakif et hametzorah, ma'avir tar al kol besaro. Vekatani seifa bayom hashevi megalchot tiglachat sheniya que tiglachat rishona.
Sin embargo, dice la Gemara, aún así la alajá la Moshe Misena, el alajá sobre esto es, aunque tenemos este klal upratu klal, que debería de cortarse únicamente el pelo de la cabeza, de la barba, de las cejas y del lugar íntimo, aún así la alajá es que se debe de cortar el pelo de todo el cuerpo, donde lo aprendemos de la Mishnah en Masejet Negaim, que está escrito respecto a la primera rasurada del Metzorá, que debe de cortarse el Metzorá, todo el pelo del cuerpo y debe quedar como una calabaza. O sea, todo debe cortarse todo el pelo, inclusive de la axila, inclusive de los pies, inclusive de las manos, todo. Y está escrito al final de esa Mishnah que no nada más en el primer rasurada es así, sino también en la segunda, igual que la primera. Dice la Gemara, entonces fíjense bien. Según lo que está escrito en la Torah, según klal upratu klal, debe de cortarse el pelo únicamente ¿qué? El pelo de la cabeza, de las cejas, de la barba y del lugar íntimo. Y según la halajá, le maasé cuánto hay que hacer, que hay que hacer cortarse todo el pelo, también de las manos, también de la axila, también todo. Entonces aquí aparentemente tenemos otro caso más, que la Torah te dice, klal upratu klal, de cortarse el pelo de la cabeza, de la barba, de las cejas, del lugar íntimo nada más. Y la alajá le Moshe Misena, la alajá de la Mishnah, la alajá que hacemos le maasé, es también cortarse todo el pelo, también de las manos, también de los pies. Dice la Mishnah, aquí tenemos otro caso que fue omitido, que Rabbi Ishmael omitió. Hay otro caso que la alajá arranca lo que está escrito en la Torah. Entonces ya tenemos dos casos omitidos, entonces perfectamente queda de que también puede ser, entonces sí podemos mantener nuestra respuesta que omitió también el caso de la sota. ¿Cuál es el segundo caso que omitió? Aquí está el caso de la Metzorá. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación. Varios Emoraim la tumban de diferentes maneras. El primero es Rav Nachman. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, dice Rav Nachman bar Yitzchak, Kika Hashiv alaha okevet mikra, ha okevet midrabanan. Y dice la Gemara, no. Esta no se cuenta como un caso que omitió. Este caso de Metzorá. Y por ende no tienes un segundo caso comitió. ¿Por qué no se cuenta como un caso comitió? Porque el Rabbi Ishmael lo que está contando, ¿sí? Son casos que la halajá arranca lo que está escrito claramente en la Torah. Y el caso de la Metzorá no está escrito claramente. Está arrancando lo que está escrito con derashá de Rabbanán de klal upratu klal. Eso es lo que está arrancando la halajá. Y eso no es lo que está numerando Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael está mencionando únicamente casos que la halajá arranca cosas que están escritas claramente y bien claritas en la Torah, sin derashot. Si aquí le llama la derashá de klal upratu klal de Rabbanán. O sea, aunque no sea de Rabbanán sino de Oraitá, pero al fin y al cabo es una derashá, no está escrito claramente. Y por eso no es un caso que se llama que lo omitió. Este caso lo omitió no porque de verdad lo omitió, sino porque no tiene que ver con los otros casos. Todos los casos que está mencionando Rabbi Ishmael es únicamente cuando está escrito claramente en la Torah y la halajá arranca. Se vuelve la pregunta, según esta explicación, según esta tumbada, que aparentemente no hay un segundo caso que omitió, entonces aparentemente vuelve la prueba original. Otra manera como tumbar, dice la Gemara Rapapá Amar Kika Hashiv halajá okevet veokeret. Otra explicación es que este segundo caso de Metzorá que omitió no se llama que omitió. ¿Por qué dice Rapapá? Porque Rabbi Ishmael lo que está mencionando son casos que la halajá arranca lo que está escrito en la Torah. Sí, como por ejemplo el Nazir. Está escrito que está prohibido la navaja. Hay una prohibición de navaja. Y uno dice, no, esa prohibición que está escrito no es nada más con navaja. Te arranco esa prohibición, no nada más con navaja, sino también con tijera, también con otras cosas. Sino lo que está escrito en la Torah. Aquí en Metzorá, no nada más cuando la halajá no te arranca, te mantiene lo que está escrito en la Torah y te añade, ¿sí? Que no nada más esos lugares, sino hay otros lugares, otras acciones más que están prohibidas. Eso no se llama arrancar. Lo que está mencionando Rabbi Ishmael es cuando te arranca lo que está escrito en la Torah, en la acción esa misma, y te dice, esa acción que mencionaste con navaja, no, también con tijera, también con esa misma acción. Pero aquí el caso de Metzorá, la razón que lo omitió Rabbi Ishmael no es porque lo omitió, es porque no está hablando de esos casos, porque en el caso de Metzorá, repito, en el caso de Metzorá, no está arrancando, está añadiendo prohibición en otros lugares del cuerpo. Por lo tanto, es diferente y no se llama que lo omitió, entonces también se tumba lo que mencionamos. Y aparentemente se mantiene la prueba. Otra manera como tumbar es, dice la Gemara Rabashé Amar, Hamatnitimani, Rabbi Ishmael Hidedarish, Klale Uprate. Kidbidlatmani, Rabbi Akiva Hidedarish, Ribuye Umiute. דתניא והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו ריבה, את ראשו ואת זקנו ואת גבו תניו מיית, ואת כל שערו יגלח חזר וריבה, ריבה ומיית ריבה ומיית וריבה, ריבה הכל, מהי ריבה דכולי גופו, ומהי מיית שיער שבתוך החותם. רב אשר בני dice que en verdad aquí no omitió ese caso. ¿Por qué no omitió ese caso? Porque ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Una baraita que nos dice klal upratu klal, que aparentemente nos enseña que únicamente el pelo de la barba, de la cabeza, de las cejas, y añadimos también del lugar íntimo.
Eso está escrito en la Baraita. Y a través de un klal uprat turká, que es lo que está escrito en la Torah. Y me trajiste una Mishnah de Masejet Negaim que te añade todos los pelos. Sabemos de que arranca. Dice Rabashé, no. Pero esa Mishnah no es la misma opinión de esa Baraita. Esa Baraita es la opinión de Rabbi Ishmael, que cuando hay algo en la Torah general, luego específico, luego general, lo estudia como klal uprat uklal. Y en klal uprat uklal efectivamente decimos que lo que incluimos es lo que está específico y lo parecido a lo específico. Sin embargo, la Mishnah va como la opinión de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice que cuando hay general, específico y general, no es klal uprat uklal, no lo estudiamos como klal uprat uklal, sino lo estudiamos como ribá umiet verribá. Y en ese caso que es ribá umiet verribá, se estudia de una manera diferente e incluimos todo lo posible y nada más excluimos un caso. ¿Qué caso excluimos? Dice Rabbi Akiva, únicamente el pelo que está dentro de la nariz. Pero el resto, todo hay que hacerlo. Entonces, efectivamente, la Mishnah Masejet Negaim, la halajá no está arrancando la Torah, sino la Mishnah Masejet Negaim estudia la Torah como ribá o miet ribá. Entonces está escrito en la Torah de que hay que cortarse todo el pelo. Y la Baraita lo estudia como claro para tu claro, por eso no hay que cortarse todo el pelo. Y por eso, nada más el pelo de la cabeza, de la barba, de las cejas y del lugar íntimo. Entonces, básicamente, según esta Rabashé, básicamente nos dice que no omitió un segundo caso. ¿Por qué? Porque la Baraita es Rabbi Ishmael y la Mishnah es Rabbi Akiva. Tú me querías decir que es la misma opinión y vemos que la Mishnah no está aumentando lo que no está escrito en la Baraita, no está arrancando. No, son dos opiniones, no está arrancando. La diferencia es, el autor de la Baraita es Rabbi Ishmael y el autor de la Mishnah es Rabbi Akiva. Entonces él dice que así está escrito en la Torah porque lo estudia con Ribá o Miet Verribá. Ok. Entonces, ahorita básicamente nos quedamos con estas tumbadas que tumbamos y aparentemente queda la prueba, pero no está claro. Entonces la Gemara viene y pregunta, Maya Dala, entonces Tajles, pregunta la Gemara, ¿puedo usar la ceniza para el proceso de la sotá? Cuando no hay tierra en el Mishkan, en el Ejal, cuando no hay, ¿puedo usar ceniza o no puedo usar ceniza? ¿Qué me quedó entonces? Me dijiste que aparentemente el hecho que Rabbi Shmuel mencionó 3 casos y no me omitió un cuarto, y no me mencionó, no me enumeró un cuarto caso, el caso de la sotá, aparentemente vemos de que la ceniza no se puede usar, porque si se hubiese podido usar, entonces deberíamos mencionar un cuarto caso, que ahí está, que también en sotá se arranca la halajá arranca lo que está escrito en la Torah, pero lo tumbamos, pero lo dejamos, no quedamos claros. Entonces la pregunta, básicamente la Gemara aquí dice, quiero saber entonces, ¿puedo usar la ceniza en las aguas de la sotá o no puedo usar la ceniza en el agua de la sotá cuando no hay tierra? La Gemara trata de traer una respuesta de lo que dijo Rabuná en nombre de Rab. Tashema, de Amar Rabuná Barashé Amarrab, Ensham Afar, Mevirak Vuvit Yarak, Umekadesh. Dice Rabuná Barashé en nombre de Rab, ¿qué pasa si no hay tierra? Puedes traer una verdura que está descompuesta, que está podrida, y está básicamente hecha polvo, y con ese polvo echarlo al agua. Dice la Gemara, con ese polvo, mejor dicho, lo colocas en el piso del Mishkan y después lo echas al agua. Dice la Gemara, aparentemente vemos que inclusive cuando no es polvo de la tierra, sino polvo de otra cosa, de la verdura, que está descompuesta, también sirve para el agua de la sotá. Igualmente, también podría ser que la ceniza, cuando no hay tierra, la puedes usar, la traes, la colocas en el piso del Mishkan y luego la echas en el agua también. Al igual que el polvo de una verdura descompuesta, te sirve también la ceniza, te va a servir. Así la Gemara quiere traer una prueba de eso. Sin embargo, dice la Gemara, es muy diferente. Velo y rakuvit yaraku de abayafar, efer lo abayafar. Dice la Gemara, el polvo de una verdura descompuesta, así se puede denominar y llamar como tierra. Sale de la tierra, está compuesto de eso básicamente, y por eso sí puede ser que por eso sirve. Pero el polvo de la ceniza puede ser que eso no es denominado como tierra, entonces puede ser que no sirve. Entonces efectivamente la Gemara se queda en duda sobre este tema, si la ceniza sirve o no sirve para el proceso de la sotá. Seguimos. Que de Sheyerae al Hamaim. Nosotros mencionamos en la Mishnah de que cuando el Cohen le echa la tierra dentro del agua, no es suficiente que le eche un poquito, sino tiene que echarle suficiente para que sea notable, no nada más que cambie el color del agua a marroncito, sino que sea notable que el agua tiene tierra. Tiene que ser notable, ¿sí? Y otra vez aclaro. Obviamente si le echas un poquito, ya el agua no es transparente, sino se pone ya marroncita o un poquito opaca, pero eso no es suficiente, tiene que ser notable, tiene que ser suficiente tierra para que sea notable que le echaste tierra. La Gemara nos trae una baraita sobre esto y nos dice así: Tano Rabbanan, Shelosha tzrichim sheyerau, afar sotá, ve'efer pará, ve'rok yevamá. Ve'mishum Rabbi Ishmael ambru, af dam tzipor. Nos dice la baraita, hay 3 casos que es necesario cuando mezclas con agua que sea notable la mezcla.
Primer caso, la tierra de la sotá, como mencionamos en la Mishnah, que no es suficiente nada más que se note el colorcito, sino que sea notable que le echaste tierra. Segundo caso, la ceniza de la paradumá, cuando alguien estaba impuro de un muerto, se le echaba aguas que estaban mezcladas con la ceniza de la paradumá. No es suficiente echarle un poquito de ceniza para que se vea un poquito de ceniza, sino tiene que ser notable la ceniza de la paradumá. Y también tiene que ser notable roc de una yevamá, que es la saliva de una yevamá. Cuando se hacía jalitzá, si no se quería hacer ibum, se hacía jalitzá, la mujer escupía, se tiene que notar la escupida. Por eso normalmente la mujer acumula saliva y luego escupe, para que sea notable. Así dice la primera opinión. En estos tres casos no es suficiente que se haga y que se sienta una diferencia, sino tiene que ser notable lo que estás colocando. Rabbi Ishmael aumenta un cuarto caso, que es dam tzipor, en un metzorá. En un metzorá, cuando un metzorá es una persona que tiene lepra, ¿sí? Cuando pasa el proceso de su purificación y ya se cura, tiene que traer 2 pajaritos, ¿sí? Uno de ellos se hace shejitá, se recibe en un frasco de barro, se mezcla con agua, ¿sí? Y luego con la otra, junto con hisopo y cedro, vamos a ver ahorita más adelante, se unta dentro y se le salpica a la persona. De todas maneras, cuando se le hace shejitá a uno de esos pajaritos y se mezcla con agua, la sangre también tiene que ser notable en ese agua. O sea, no es suficiente que el agua esté un poquito rojita, sino tiene que ser notable que el agua sea roja, que sea notable que le echaron agua. Así nos aumenta Rabbi Ishmael. Y la Gemara se enfoca en Metzorá, en la sangre con el agua del Metzorá, y pregunta, Maitama de Rabbi Ishmael, ¿cuál es la razón que Rabbi Ishmael aumenta este cuarto caso de Metzorá y dice que no es suficiente que sea un poquitito de sangre, que sea un poquito rojiza el agua, sino tiene que ser notable que haya sangre allá adentro? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde él saca eso? Dice Rabbi Ishmael, te voy a explicar por qué. Dichtiv, Betavalotam bedam hatzipor begomer. Betania bedam yachol bedam velo bemaim, Talmud lomar bamaim, o maim, y maim yachol bemaim velo bedam, Talmud lomar bedam. Hakeitzad mevi maim shedam tzipor nikar bahem, vekama reviit. Está escrito en el versículo que, como les dije, el Metzorá traía 2 pajaritos. Uno le hacían shejitá y lo mezclaba con agua, como vamos a ver ahorita más adelante. Y después el segundo, mientras que estaba vivo, junto con el árbol, en madera de cedro, y junto con lana roja, y junto con hisopo, se mezclaba y se untaba dentro del agua con la sangre del pajarito que se murió. Y el versículo dice, dice la baraita, si me hubiese dicho el versículo nada más, hubiese dicho que es suficiente que esté solo la sangre, sin agua, ¿sí? Sin embargo, está escrito también Bamaim, para enseñarte agua. Si te hubiese dicho nada más agua, hubiese dicho nada más agua sin sangre. Por eso está escrito Badam u Bamaim, para enseñarte que tiene que ser los dos, y no nada más los dos así mezclados, sino tiene que haber suficiente sangre para que sea notable. Así nos dice Rabbi Ishmael. De hecho, que está escrito en la Torah, Bedam y Bemaim, te viene a enseñar que tiene que haber agua y tiene que haber suficiente sangre para que sea notable la sangre en el agua. ¿Sí? No nada más que sea rojiza el agua, sino que sea notable, que se vea que ese agua tiene sangre. O sea, bastante sangre tiene que tener. Aproximadamente, ¿cuánto es? Del pajarito que le hace shejitá, la sangre que sale tiene que tener un revi'it de agua. 86 ml de agua, y el resto es la sangre que sale cuando le hace shejitá al pajarito. ¿Sí? Aproximadamente esa es la cantidad para que sea notable. Si hay mucho más de revi'it, ya se va a diluir y se va a ver rojita el agua, pero no va a ser notable como sangre. Así nos dice Rabbi Ishmael. Sin embargo, Jajamim, la primera opinión discute y dice no, en este caso no es necesario que sea notable. ¿Qué va a hacer Jajamim con el argumento, con la base de Rabbi Ishmael que nos acaba de enseñar? Dice Jajamim, te vienen a enseñar que la palabra memaim ubiedam, que está escrito en Metzorá, es para enseñarte que tienen que estar que tiene que estar mezclado, agua con sangre. Pero no tiene que haber mucha sangre para que sea notable, tiene que haber un poquito de sangre que esté mezclado. Y Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer con este argumento de Jajamim? Efectivamente, puede ser que la palabra Bemaim y Bedam te viene a enseñar que tiene que estar mezclado, pero ¿dónde vemos que tiene que estar notable la sangre? Rabbi Ishmael, dice Rabbi Ishmael, te va a decir que el hecho que la Torah te dice que uno tiene que sumergir el pajarito vivo junto con el hisopo, junto con la madera de cedro y junto con la lana roja dentro del agua y la sangre. ¿Por qué me tiene que decir agua y sangre? Dentro de ellos, que me diga. ¿Por qué me tiene que especificar agua y sangre? Dentro de ellos, obviamente se refiere al agua y la sangre. El hecho que me especificó agua y sangre para decirte que el agua tiene que ser notable la sangre que está en ella. ¿Y Jajamim qué van a hacer con este argumento?
¿Qué van a hacer con este argumento de Rabbi Ishmael? Que efectivamente si es nada más para decirte que se necesita mezclar, pero no notable, que me diga nada más Bahem, porque me tiene que decir Badam o Bamaim, pero Rabbanan y Katara Hamana betabal Bahem, Avamin ahí le judé, ve ahí le judé, Katara Hamana bedam u Bemaim le arvam. Dice Jamim, no, te voy a decir por qué no te digo Bahem. Si te hubiese hecho nada más en ellos, uno hubiese pensado que uno sumerge todas esas cosas dentro del agua y dentro de la sangre, pero no tienen que estar mezclados. Sí, Bahem en ellos, pero cada uno por separado. Por eso necesitamos escribirte Bedam u Bemaim para enseñarte que es sangre y agua mezclados. Entonces sale que el Bedam u Bemaim es para enseñarte que están mezclados, pero no notable. Por así te va a decir Jamim. Y Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer con este argumento? Efectivamente, un buen argumento lo que está diciendo Jamim. Entonces, ¿de dónde Rabbi Ishmael sabe de que tiene que ser notable la sangre? Rabbi Ishmael le arban krach rineketim veshachat atzipora ejad vegomer. Dice Rabbi Ishmael, para la mezclada ya está escrito en otro lado. Está escrito en otro versículo, veshachat atzipora ejad el que ligeres al maim haim. Uno hace shejitá a uno de los pajaritos sobre un frasco de barro que ahí tiene agua dentro. O sea, ahí ya está escrito la mezclada. Ya está escrito que tiene que estar mezclado. Entonces, ¿para qué te dice en el otro versículo bedam u bemaim? No es para decir que tiene que estar mezclado. Si ya lo aprendes de este versículo, veshachat atzipora ejad el que ligeres al maim haim, bedam u bemaim te viene a enseñar que tiene que ser notable. Entonces ahorita vuelve la pregunta para Rabbanan. Pero Rabbanan, ¿qué va a hacer Rabbanan? Está haciendo un buen argumento Rabbi Ishmael. Dice Jamim, no. Si hubiese sido por el versículo, hubiese dicho que hay que hacer el shejitá a un pajarito al lado de un frasco que tiene agua, ¿sí? Y cuando le hace shejitá, le cierra las venas para que no le salga la sangre y no cae encima del agua. Sí, lo único que te dice ese versículo que tiene que hacerlo al lado, tiene que hacerlo cerca, pero no tiene que mezclarse. ¿Dónde sabes que tiene que mezclarse? Eso lo aprendes del otro versículo, de Bedam u Bemaim. Pero ¿dónde sabes que tiene que ser notable? Notable no dice, Bedam u Bemaim. Entonces, según Jajamim, Bedam u Bemaim, Veshachad Atzipora Ejad Ikleres Jajamim te viene a enseñar que tiene que hacerlo cerca, la shejitá con el agua. Pero no está escrito que tiene que mezclarse. ¿Dónde está escrito que tiene que mezclarse? Bedam u Bemaim. Ahí decimos que tiene que mezclarse, pero no sabemos que sabemos que tiene que estar notable. Sin embargo, Rabbi Ishmael opina que del primer versículo, Shechat Atzipora Ejad Ikleres Jajamim te viene a decir que tiene que hacerlo encima y la sangre cae al agua, entonces ya está mezclado ahí, ya aprendemos que tiene que mezclar. Entonces, el otro versículo que dice Bedam u Bemaim es para decirte que tiene que ser no nada más mezclado, sino notable, porque mezclado ya lo aprendes de ese versículo según la opinión de Rabbi Ishmael, y así se explican ambas opiniones. Entonces, básicamente, tenemos una discusión respecto a Dam Tzipor del Metzorá, la sangre del Metzorá. Si la sangre cuando la colocas dentro del agua tiene que ser notable, según Rabbi Ishmael sí, y según Jajamim no es necesario. Repito, ¿cuánto es lo notable para Rabbi Ishmael? Como dijo Rabbi Ishmael, Revit, le ponemos 86 ml de agua y que caiga la sangre de la shejitá del pajarito ahí, eso se llama notable. No es suficiente que sea rojizo, tiene que ser notable y la cantidad más o menos es 86 como un pajarito así. Viene la Gemara y analiza, según esta opinión de Rabbi Ishmael, lo siguiente. Va y minera birmiam rabizera. Kedola o matjet amaim. Ketana venitjet mi penea maimau. Dice la Gemara, tú Rabbi Ishmael me dijiste que es suficiente un revit, ¿sí? Para que sea notable. Dice, ¿qué pasa si el pajarito es muy grande y anula las aguas? No se ve ni que hay mezcla de agua. Es importante que sea notable la sangre, pero también el agua. ¿Qué pasa? Tú me dijiste que revit. ¿Qué pasa si el pajarito es muy grande de tal manera que sale mucha sangre y no se nota ni el agua? ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? ¿O qué pasa en un caso contrario? ¿Qué pasa si el pajarito es muy chiquito y cuando le echas 86 ml no es notable, nada más se ve un poco rojizo? ¿Sirve o no sirve? Entonces, básicamente es una pregunta contra Rabbi Ishmael. Tú me dijiste que revit 86 ml es suficiente. Depende, si el pajarito es muy grande, pues es gravísimo porque va a anular el agua. Y si el pajarito es muy chiquito, pues no va a ser notable. Entonces, ¿cómo tú fijas un revit? Eso es básicamente la pregunta. Amarle lava min alach lo teifik nafshach levar mi ilcheta betzipor dor shiaru rabbanan en leja gedola shemadaja et hamayim ven leja ketana shenitchem pnei hamayim. Dice la Gemara, ya te dije a ti de que no te metas con la halajá y no trates de ir en contra de los hajamim. ¿Por qué? Porque el pajarito que estamos hablando, el 86 ml que estamos hablando es como un pajarito dror, un tipo de pajarito que tiene un tamaño específico, ¿sí? Y por lo tanto, no existe que sea grande y anule el agua, no existe que sea muy chiquito y la sangre no sea notable. Siempre en el pajarito dror, 86 ml, que más o menos siempre va a ser que el agua va a ser notable y también la sangre, se va a ver que hay agua, pero al mismo tiempo se va a ver de que hay sangre, va a estar notable la sangre. Entonces lo que dijeron Revit es siempre en un pajarito mediano dror, que nunca va a haber esos problemas de extremo. Muy bien, sigue diciendo la Gemara Tanura Banan Higdim Afar la Maim Pasul. Pero Rabbi Shimon Machshir, ahorita la Gemara viene y nos dice cómo es el orden.
Obviamente lo ideal es que tenga el frasco de barro, ponga el agua dentro del Cohen y luego la tierra. ¿Qué pasa si adelantó la colocada de la tierra antes de la colocada del agua? El frasco vacío, tierra y después agua. ¿Sirve o no sirve? Entonces, la primera opinión Tanakama en esta baraita dice pasul. No sirve, se anuló, se invalidó todo. Rabbi Shimon dice permitido. Leajatejilá, hay que poner primero agua y después tierra, dice Rabbi Shimon, pero Bediabad, si pusiste primero tierra y después agua, también es válido según Rabbi Shimon. Sin embargo, según la primera opinión, no es válido. Y la Gemara ahorita analiza la opinión de Rabbi Shimon. Maita amad Rabbi Shimon. ¿Por qué Rabbi Shimon permite Bediabad en el caso que primero colocaste la tierra y después el agua? ¿De dónde lo aprende? Dice la Gemara, escuchen bien. Dichtiv, velakejula tamé meafar serefata hatat. Vetania amar Rabbi Shimon, vejiafarhu, valo eferu. Shina katub bemashmao. Ladun hemenu gezera shava. Neemar kaanafar, veneemar leala nafar. Maleala nafar al gabe maim, afka nafar al gabe maim. Umakan igdim afar la maim, kasher, aflealan, igdim afar la maim, kasher. Dice la Gemara, te voy a explicar. Dice Rabbi Shimon así. Está escrito en Paraduma, en la vaca bermeja, con las cenizas, afar, tierra, que se mezcla tierra con el agua, pero no es tierra, es éfer ahí, es ceniza, ¿sí? Entonces básicamente, ¿por qué la Torah usó la palabra afar? ¿Por qué la Torah usó la palabra tierra cuando es ceniza? Cuando es ceniza, dice la Gemara, te usó la palabra afar para poder hacer una gezerá shabá. Está escrito afar en Paraduma, está escrito la palabra afar, y en Paraduma está como que extra, porque en verdad debería estar escrito éfer. Está escrito en Paraduma, y también está escrito la palabra afar en Sotá. De la misma manera, ¿sí?, que en Sotá se tiene que colocar el afar, la tierra, sobre el agua, como está escrito en la Torah, ¿sí?, que primero se coloca agua y luego el afar, luego la tierra. Igualmente en Paraduma, lo ideal es colocar ceniza sobre el agua, primero el agua y después ceniza. Pero también aprendemos al revés. De la misma manera que en Paraduma, si Bediabad colocaste ceniza antes que el agua es kasher, como vamos a ver más adelante. Igualmente, Bediabad, en Sotá, porque desde la Shabbat aprendemos, si colocaste y te adelantaste y colocaste primero tierra antes del agua, también es kasher. ¿Y de dónde aprendemos que efectivamente en Paraduma es kasher Bediabad? ¿Verdad? También Alan. O sea, tre krae ketiv. Alav, alma efer berresha, uchtiv maim haim el keli. Alma maim berresha, keitzat ratzaz de noten. Dice la hermana, mira, en Paraduma hay dos versículos. Escuchen bien el versículo. Está escrito, velakejume afar, venatan alav maim haim. Agarrarán tierra y colocarán sobre él aguas. Significa que primero la tierra y después el agua. ¿Sí? Así está escrito en Paraduma. Sin embargo, un segundo versículo dice, maim haim el keli, que se echa el agua sobre el utensilio directamente. O sea, que lo primero que se echa en el utensilio es el agua y después la tierra. Dice la Gemara, contradicción, ¿cómo funciona? Dice la Gemara, para responder esto es lo que tú quieras. En Paraduma el orden no altera el producto, como decimos, el orden no altera. Si primero colocas la tierra es bien, si primero colocas el agua es bien. Por lo tanto, aprendemos que en Paraduma no hay ningún problema. Pero una vez ya tenemos la Gezerá Shabbat, que vemos en Sotá, que lo ideal es primero sí colocar, que en Sotá sí está escrito, que primero colocar que la tierra, después el agua, decimos que todo el tema este es lejatejila. Si se la llamará, aprendemos básicamente, repito otra vez, según Rabbi Shimon, aprendemos de Paraduma de que lejatejila es importante poner primero la tierra y luego el agua. Pero Bediabad, si lejatejila primero el agua y después la tierra. Pero si Bediabad pusiste primero la tierra y después el agua, también es válido. Esa es la opinión de Rabbi Shimon. De Rabbanan y Jajamim, que discuten y dicen que en Sotá, si tú viniste y pusiste primero la tierra y después el agua, es inválido, no sirve Bediabad. ¿Qué va a hacer con esto? O mejor dicho, ¿dónde va a aprender su opinión? Dice la Gemara de Rabbanan, el Keli Dafka, Alav le Arvan. Dice la Gemara, te voy a explicar. El Rabbanan opinan que también en Paraduma uno tiene que colocar primero el agua y después la ceniza. Y si colocaste primero la ceniza y después el agua, inválido también Paraduma. Entonces, aunque hay una que será Shabbat de afar, no pasa nada, pero en Paraduma también es así. Pero hay dos versículos, como trajimos ahorita Rabbi Shimon. Dice Jajamim, te voy a explicar. Jajamim opinan que el versículo Maim Haim el Keli es el real. El versículo que nos dice que primero hay que colocar agua en el utensilio es el real y después la tierra. Y el otro versículo que nos dice Velakejume afar benatan alav Maim Haim, que aparentemente de ahí ya podemos aprender que se refiere primero tierra, después agua. Eso no viene a decir otra cosa, no viene a decir primero agua, no hay duda, y después tierra. Pero también cuando después echas la tierra, ¿sí?,
Venatan alav maim haim, tiene que siempre quedar el agua por encima, o sea, tienes que mezclarlo, no puede quedar la tierra arriba. Eso es lo que no viene a decir el versículo. Pero obviamente también para Adumá, ¿qué hay que hacer? Primero agua y después tierra. Y si no lo hiciste, inválido. Así opinan Jajamim también para Adumá. Eso que tiene que ser la Shabbat, aprende para Adumá, que también invalida. Sí, pero pregunta la Gemara, según Jajamim, ve'eima alav davka el keli shetehi utam bakli. Dicen, ¿quién te dijo que uno es el real y el otro es para enseñarte otra cosa, que hay que mezclarlo? Puede ser que es al revés. Puede ser que el versículo que nos dice la quejume afab benatan alav maim haim, de que ese es el que es el real, y de ahí aprendemos que efectivamente primero se tiene que poner únicamente ¿qué? Tierra y después el agua. Ese es el orden correcto. Y el segundo versículo lo que te dice, maim haim el keli, te viene a enseñar que ¿qué? Que de ahí querías aprender que primero agua, después tierra. No, no es para aprender eso. El real es para aprenderte que ¿qué? Tierra y después agua. Y el segundo que acabamos de mencionar ahorita, el que dice Maim Haim el Keli, ¿qué nos viene a decir? Maim Haim el Keli nos viene a decir que cuando vas a agarrar las aguas del manantial para la paradumá, no lo agarres en un keli, en un utensilio, después lo pases a este utensilio, sino lo agarres directamente Kli Rishon con este utensilio. Maim Haim el Keli. El agua que vas a agarrar, la agarras directamente con el utensilio que vas a usar para el proceso de toda la ceniza de la mezcla. Pero primero puede ser que tienes que agarrar primero la ceniza. O sea, básicamente pregunta la Gemara, según tu Jajamim, que tú me dices que uno lo entendemos, que uno lo entendemos real según el orden y el otro es para enseñarnos otra cosa. ¿Por qué me lo dices así? Puede ser que al revés, puede ser que el orden es primero la tierra, ese es el real, y el segundo versículo para enseñarnos que tiene que ser Kli Rishon, directamente ese utensilio agarrar en el manantial y no pasar por otro segundo utensilio. Dice la Gemara, no, porque mamatzinu bechol makom machshir lemala afkan machshir lemala. Dice la Gemara, nosotros siempre aprendemos que lo que permite, ¿sí? lo que deja apto a una cosa, siempre lo que está arriba, ¿sí? Lo que deja apto siempre lo que está arriba, o sea, lo último que se pone. ¿Y qué es lo que hace apto unas aguas de sotá para que sirvan? La tierra. Entonces tienes que colocar primero el agua. ¿Y qué es lo último que lo hace apto? ¿Qué es? La tierra. Entonces la tierra tiene que estar ¿dónde? Arriba. Igualmente, ¿qué? Igualmente el dam metzorá. Por ejemplo, el dam de metzorá, de la sangre, es lo que permite a las aguas que la puedas salpicar sobre el metzorá. ¿Qué se pone? Primero el agua y después la sangre. Entonces, igualmente aquí, en el éfer de la paradumá, ¿qué es lo que permite que esa agua se use para salpicarle a un tmemet, a una persona que está impura? Lo de la paradumá, tienes el agua, pero lo que permite, lo que lo hace apto, ¿qué es? La ceniza. Entonces, ¿dónde tiene que estar la ceniza? Arriba. Por eso, Jajamim, que tienen una opción de estudiar como uno real, prefieren estudiar el versículo que nos dice Maim Haim el Keli, para enseñarte que primero el agua, después la ceniza, y el segundo versículo que nos dice Benatán ala Maim Haim, es para decirte no que primero la tierra, sino primero agua, después tierra, después ceniza, mejor dicho, en parado más ceniza, pero después no es nada más echar ceniza y ya, sino tienes que encargarte de mezclarlo de tal manera que el agua esté por encima y no se mantenga la ceniza solo por arriba. Y con esto acabamos para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.